inquietud de lo que hablamos pues en semanas pasadas, o esté completamente claro todos los temas que hemos manejado, que hemos tocado. Yo creo que no, profe. Bueno, entonces, Vivi, ¿tú nos harías el favor de la presentación como todos los días? Doctora Angie, buenas noches. Me toca a mí porque es por la aplicación Teams, entonces Sí. me toca compartirla a mí, ¿vale? Bueno, listo, muchísimas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Luis Carlos. Él los extrañó muchísimo. Esperamos que la clase de hoy sea igual de dinámica a las que hemos tenido y le hagan muchas preguntas a él. Bueno, hoy queremos traerles los mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de solución de conflictos. Estas son herramientas que son usadas independientemente del derecho laboral, no necesariamente son del derecho laboral, son específicamente para cualquier conflicto que se presente, y son herramientas que permiten a dos o más partes de un contrato o involucradas en una controversia solucionar por sí mismos pues la misma, y debe surgir de un acuerdo entre las partes y se caracteriza por no pertenecer a la jurisdicción permanente. ¿A qué se refiere esto? A que son mecanismos que podemos usar todas las personas que nos encontremos en un conflicto de intereses, donde podemos exigir, digamos que nuestros derechos sin necesidad de llegar a demandar, porque es que ese es el punto, digamos que este mecanismo alternativo de resolución de conflictos es un mecanismo corto, un mecanismo que por mucho, digamos, por mucho que se demore es un mes, 2 meses, mientras que si nos vamos a la jurisdicción permanente podemos durar 1, 2, 3 años y hasta 20 años en solucionar un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, estas son herramientas que nos ha dado la ley y nos ha dado de pronto la jurisprudencia, pues para solucionar ese tipo de conflictos que se pueden pues presentar. Doc, ¿me cambia la diapositiva, por favor? Bueno, hay unos mecanismos que se encuentran tipificados. ¿Qué significa esto? Pues que se encuentran incluidos en la ley. Uno de esos y el más sonado es la conciliación. Y el objeto de la conciliación es poner a las partes de acuerdo, evitando que acudan a un proceso jurisdiccional o de procedimiento arbitral. ¿Qué significa? Que digamos que si presentamos, por ejemplo, un desacuerdo de pronto con la liquidación que nos van a pagar, pues vamos a un mecanismo de resolución de conflictos, pues para determinar si efectivamente la liquidación está bien o estaría, digamos que, desfasada. Entonces, esto me evita ir directamente a un proceso donde pues un juez de la República valide si efectivamente yo tengo la razón o no. ¿Listo? Entonces, ¿qué partes se involucran en este proceso de conciliación? Específicamente tenemos dos. El conciliador, quien es la persona que se encarga de dirigir ese proceso de conciliación y escucha a las partes, digamos que propone una forma de solucionar esa controversia que está pues aconteciendo. Y en todo momento, pues digamos que exhorta a llegar a un arreglo. O sea, el fin de la conciliación es que lleguemos a un arreglo sin tener que ir a otra o tomar otra herramienta para poder solucionar pues este conflicto. Y las partes son esas dos personas que presentan esa controversia y que pues decidieron asistir a la conciliación para solucionarlo, ¿de acuerdo? Digamos que la conciliación también es un medio. Entonces es el medio por el cual yo quiero llegar a esa conciliación. Es mi alternativa para no tener que tomar el camino largo, por decirlo así, y poder solucionar ese conflicto que tenemos, y adicionalmente pues va a tener el mismo desenlace que de pronto si tomas el camino largo, una solución. Sin embargo, en este sí de pronto la solución va pues muy de la mano de nosotros, porque nosotros vamos a decidir si la solución pues fue la más ideal. ¿Por qué? Porque pues nos estamos poniendo de acuerdo para solucionar ese conflicto, o sea que tanto una parte pone, la otra dispone y validan si efectivamente pues sería la mejor solución pues a este conflicto que se generó y que pues está tratando de solucionar, y el conciliador pues va a validar si efectivamente pues las partes van a quedar satisfechas
con esa solución. ¿Listo? Ahora, estas conciliaciones presentan unas características y me dice, primera, el tercero debe ser un experto en la materia, quien propondrá soluciones y persuadirá a las partes a llegar a un arreglo. ¿Qué significa esto? Pues que por lo menos debe tener un curso de conciliación que lo puede tomar, puede ser en la Cámara de Comercio, y que pues efectivamente tenga todos los mecanismos o sea idóneo, mejor dicho, para pues llevar este tipo de conflictos. Y pues tiene que proponerme las soluciones no solamente para haber beneficiado de pronto a la parte interesada en la conciliación, sino pues también a la parte que pues debió asistir a la conciliación por no sentirse, por no pues haber de pronto cubierto esos derechos que sí sintió la otra parte, ¿sí? Adicionalmente, pues él debe pretender la satisfacción de ambos intereses, porque pues no sería lógico que de pronto me digan, no, es que usted me pagó una liquidación de 3 millones de pesos y yo me merecía 20, ¿sí? Sino, ok, ¿por qué merecías más de 3 millones de pesos? No sé, porque usted no me pagó bien la indemnización, porque mi indemnización era de término fijo y no de término indefinido. Pero podemos llegar a un acuerdo, listo, entonces yo le pago 5 millones y efectivamente usted queda contento y pues yo también porque pues no tuve que, digamos que pagar de forma excesiva un valor más elevado del que ya se pagó, por ejemplo. Adicionalmente me dice, se puede apegar a reglamentos establecidos para ello. Efectivamente hay normas y hay ya pues reglamentos internos, será decir, de cada institución que pues permiten ciertos arreglos y que pues se pueden llevar al caso, ¿de acuerdo? Adicionalmente, el proceso puede terminar en el momento en que lo decidan las partes. Posiblemente vayamos a la primera conciliación y no quedemos de acuerdo o haya algún acuerdo de pago que no cuadremos porque efectivamente uno en la conciliación podría decir, bueno, yo te pago esos 5 millones de pesos, pero en cuotas. Entonces, ¿cuotas de a cuánto? No sé, de a 1 millón. Listo, entonces 5 cuotas de a 1 millón, pero luego le digo, no, es que no alcancé. No, ahora hagamos cuotas de 500.000 pesos. ¿Cómo puede que quedemos tan de acuerdo en esa primera conciliación? Pues digamos que emitamos el fallo y salió. ¿Listo? Entonces las partes llegando al acuerdo deciden cuándo finaliza, como puede durar pues también pues un tiempo determinado largo y ya pues si no llegamos a ningún acuerdo pues tendrán que acudir a otras instancias. ¿Listo? Es un método rápido y económico, efectivamente no tiene el costo, porque imagínense una persona que está esperando una liquidación casi 3 años o 2 años a que la jurisdicción ordinaria falle, pues viene siendo bastante engorroso y puede ser pues bastante costoso independientemente de que no haya mucho dinero pues que aportar ahí. Pero pues digamos que si es algo ordinario pues necesitamos de un abogado y los honorarios cuestan. Y acá simplemente pues es tu trabajo de ir y hacerlo y es rápido porque es corto y pues puede llegar a ser económico porque no necesitas de nadie más para solucionarlo, además del conciliador. Y finalmente me dice, el cumplimiento de acuerdos debe ser voluntario. Efectivamente, o sea, yo no estoy obligada a aceptar absolutamente nada de lo que me diga ni el conciliador ni la contraparte, ¿de acuerdo? Todo es voluntario, todo es consensuado, efectivamente las dos partes quedamos contentas a eso que estamos cuadrando, ¿listo? No puede ser posible que pues a mí me sometan de pronto a aceptar algo que no me parece, ¿listo? Estos mecanismos que, digamos, de resolución de conflictos, lo que nos ayuda es a resolver conflictos de una manera amistosa, sencilla, ágil, eficaz, con plenos efectos legales. Lo que se pacte en esos centros de conciliación son ley, ¿listo? O sea, si efectivamente se pactó que son 5 cuotas, pues 5 cuotas que se tiene que cumplir y si no, yo puedo decir que eso constituye un título valor porque usted se hizo responsable a pagarme 5 cuotas, ¿de acuerdo? Y pues lo que quiere facilitar es como el diálogo. La idea es que lleguemos a acuerdos con la contraparte. Asuntos que son conciliables. No, doctor, no se vaya tan lejos. Devuélvase otra, por favor. No. Siguiente. Asuntos que son conciliables. Asuntos que son conciliables encontramos la custodia de un menor, encontramos el cuidado personal y las visitas a menores, encontramos la fijación de cuota alimentaria,
encontramos procesos de restitución de bien inmueble arrendado, el aumento o la disminución o exoneración de alimentos. Si ustedes se dan cuenta ahí, estos no son temas laborales, porque no lo son. ¿Qué significa esto? Que no hay tema laboral que podamos considerar a excepción de una liquidación. Que efectivamente no estoy renunciando a ella, porque recuerden que el derecho laboral me dice que yo no puedo renunciar a mis derechos. Significa que no podría conciliar, está bien, no me pague 2 años de pensión, pague solamente 1, porque pues eso no lo podríamos hacer, es irrenunciable. Entonces, lo único que podríamos llevar a estos términos de conciliación sería una liquidación por no estar de acuerdo por el valor pactado, sería el ejemplo más claro, porque efectivamente yo no puedo llegar a una conciliación a decirle, no, señor conciliador, decláreme que yo tuve un contrato de trabajo y no era una prestación de servicios, o decláreme, señor conciliador, que yo tengo, no sé, que este empleador me debe horas extras y él nunca me las pagó, o decláreme que mi contrato era término fijo y no indefinido, o indefinido y no fijo, porque ya se nos sale de los asuntos conciliables, se dan cuenta, estamos demostrando derechos. Entonces, lo único que podríamos llevar en derecho laboral a este tipo de herramientas sería las liquidaciones. ¿De acuerdo? De pronto que no están de acuerdo con la finalización del contrato y piden un reintegro, como hablábamos en una de las clases, que sería como el trabajo del Ministerio del Trabajo, pero sería muy complicado porque es determinar, o digamos que este es el trabajo de un juez de la República. Adicionalmente, digamos que quería traerles pronto, como, ¿qué requisitos mínimos usted necesitaría como para ir a una solicitud de conciliación? Entonces le piden comúnmente las fotocopias de las cédulas, le piden la fotocopia de las cuentas de servicio, porque digamos, servicio es únicamente para estratos socioeconómicos 1 y 2. Le piden la fotocopia del SISBEN si lo tiene. Le piden documentos que usted considere que efectivamente tiene que llevar a la conciliación. Supongamos, si estamos peleando la liquidación, pues efectivamente tendrías que llevar la liquidación que te entregó el empleador, y adicionalmente de pronto el formato de liquidación que mandaste a hacer. Por ejemplo, acá en la ciudad de Bogotá había un sitio que se llamaba el CAL, que era el Centro Administrativo Laboral, donde las personas asistían y decían, venga, mi liquidación está mal porque esto, porque lo otro, y allá habían personas que estaban estudiando derecho y te montaban la liquidación de la vida, la cual tú llevabas como prueba, y efectivamente tanto el ministerio como cualquier otra entidad la valía. O sea, era un centro administrativo literal donde no cobraban su servicio, o no cobran su servicio, y pues sí, efectivamente te pueden entregar la documentación requerida, como por ejemplo la liquidación. Entonces, liquidación con los valores reales. Por ejemplo, si te quedaron debiendo cesantías, pues que las cesantías que te quedaron debiendo. Si hay alguna sanción por no pago de cesantías, pues incluido el valor de la sanción por no pago de cesantías. Que en muchas de las ocasiones, pues las liquidaciones de los empleadores no tienen ese tipo de cosas, sino solamente lo reglamentario. Entonces, que cuánto te debíamos en prima, porque efectivamente estábamos en noviembre, o sea que te debo 5 meses de prima, que la cesantía, si te retiraste en noviembre, pues te debo 11 meses de cesantías, los intereses de 11 meses, que si usted tenía derecho a vacaciones, cuántos días de vacaciones le debo, entonces si son 15, si son 10, dependiendo, pues esos le pago. Los días de salario, pues incluidos también, si efectivamente pues pagué el 30 y usted se retiró el 11, o sea que tengo que pagarle 11 días de salario, todo ese tipo de cositas. Y la residencia del solicitado, yo no puedo ir a una conciliación por allá en Barranquilla si mi ciudad de residencia es Bogotá, ¿sí? Entonces, siempre va a ser en mi lugar de residencia. Diferente es, por ejemplo, que mi empleador esté ubicado en la ciudad de Bogotá, pero yo vivo en el Tolima. Entonces, yo puedo colocar esa conciliación en el Tolima porque es donde yo vivo, y mi empleador tendrá que trasladarse pues, al sitio donde fue llamado a conciliar. Efectivamente, pues tiene que haber como un trámite para esa solicitud.
donde la persona, pues digamos que me le manifiesta al centro de conciliación porque desea pues que la conciliación se realice, cosa de que ellos validen que efectivamente pues usted cumpla con los requisitos y si efectivamente hay un conflicto de intereses. Digamos que estas audiencias de conciliación son programadas después de recibida la solicitud al día hábil, por ejemplo. Y usted pues debe esperar 1 o 2 semanas para que la audiencia se realice. Entonces a mí me la pueden programar mañana mismo, pero me dicen que no es mañana, sino me dicen que es de aquí a 2 semanas o 3 semanas, pues dependiendo del flujo de pues, ¿qué será decir? Como la agenda que tenga el centro de conciliación, ¿no? Porque es que ese es el punto, puede que haya demasiada gente, pues, solicitando temas de conciliación. Continúe, doctor, por favor, me cambia la diapositiva. Ahora hablamos del arbitraje. El arbitraje sí es más que todo para, digamos, controversias un poco más amplias, más grandes. Entonces me dice que es un procedimiento por el cual se somete una controversia por un acuerdo de partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dictan una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Se debe escoger, bueno, al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Supongamos una controversia entre Colombiana y Coca-Cola. Hubo allá alguna controversia con el tema de los productos. Coca-Cola se supone que pues solamente vende gaseosas, ¿verdad? Pero supongamos que, no sé, tenían prohibido sacar una bebida oscura como la de Coca-Cola. Y pues Colombiana sacó a Pepsi o Postobón, mejor dicho. Postobón sacó a Pepsi. Entonces ahí ya surgió toda la controversia y como estos son pues dos multinacionales, por decirlo así, pues estas dos multinacionales no van a acudir a una jurisdicción ordinaria, sino pues ya acudirían directamente a un arbitraje, a un tribunal de arbitramiento que va a dar la solución del conflicto. Comúnmente en este arbitraje lo que sucede es que cada una de las partes van a escoger a su árbitro. Entonces va a haber una parte por cada una, pero tiene que haber una parte imparcial porque siempre son 3 árbitros los que pues se presentan en estas discusiones. Entonces tiene que haber uno que escogen entre los dos, una persona imparcial que va a dar la decisión frente al conflicto. ¿Listo? Pero este tipo de arbitrajes comúnmente es cuando es bastante cuantiosa el tema de pues, ¿qué será decir? De la sanción o de la controversia, o simplemente porque son ya, digamos que personas jurídicas como las que les menciono, que pues no van a llevar una controversia de estas a la jurisdicción ordinaria, sino pues que simplemente la dirimen por medio de un, un tribunal de arbitramiento. Estos tribunales de arbitramiento, por ejemplo, están en la Cámara de Comercio o el Ministerio del Trabajo también tiene tribunales de arbitramiento. Los tribunales de arbitramiento del Ministerio de Trabajo sí son pues con personas que se registraron para ser, digamos que árbitros. Antes, esos tribunales de arbitramiento los pagaban el mismo ministerio, pero pues conforme al déficit económico que ha habido en estas entidades, pues ahorita la obligación es que cada una de las partes debe cubrir el valor pues de los salarios o de los honorarios pues que cobre el árbitro, ¿cierto? Entonces acá es donde se complica porque pues si ya nos toca asumir esos pagos, no creo que la gente quiera pues ir a estas instancias porque vienen siendo bastante cuantiosas. O sea, un tribunal de arbitramiento no te va a cobrar 200.000 pesos, sino llega a ser hasta millones dependiendo del monto de la controversia. Entonces, pues a veces no optaríamos por esta alternativa de solución de conflictos porque ya viene siendo demasiado costosa. O sea, que usted tiene que pensar que si usted quiere iniciar un proceso de forma de tribunal de arbitramiento, tienes que pensar que debes pagar los honorarios de 3 de los árbitros que se van a presentar para dirimir el conflicto. O digamos que con la contraparte pues tendrían que pagar esos 3 salarios, entonces ya viene siendo demasiado alto. ¿Me pasa la diapositiva, doctor?
En este también tenemos dos partes involucradas, entonces como les dije, el árbitro, que es el sujeto ajeno a los intereses en disputa, el cual es escogido por las partes para componer las diferencias que les separan. Una de las ventajas que ofrece el arbitraje es que el asunto será determinado no por individuos que aplican las normas frías, sino por personas familiarizadas con la materia del caso o bien por personas de gran sensatez y probado buen juicio. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente no son personas interesadas, son personas conocedoras del tema. Por eso digamos que los árbitros pues son específicos dependiendo de la controversia que se presente, porque efectivamente pues no todos aplican para pues todos los conflictos. Por eso igual tienen cursos también pues que los avalan para cierto tipo de arbitrajes y efectivamente pues su experiencia y sus estudios también los van a llevar a dirimir esos conflictos que pues hacen parte de su competencia. Y las partes, que son las personas que presentan este conflicto o esta controversia, las cuales pues defienden su derecho o su interés frente a este, sometiéndose ambas a la decisión de un árbitro para poner fin a dicho conflicto. ¿Por qué son tres? Pues porque tienen que ser dos más, o sea, dos personas que voten de la misma forma en un conflicto, porque si fuese uno y uno, pues cada uno se va a ir a favor de su parte, por decirlo así. Entonces siempre tiene que haber el tercero en discordia que decía que cuál de las dos pues tiene mejor derecho o cómo cuadraría este conflicto arbitral que se presentó. Siguiente, Doc. Las características del arbitraje. Es un procedimiento especializado y rápido, efectivamente no tiene mucha duración, yo le pongo que por mucho unos 6 meses, y eso pues depende de la cantidad pues de pronto de conflictos que se hayan presentado y pues de la agenda de los árbitros, pero pues no dura mucho, es un proceso corto. El proceso se desarrolla conforme a derecho y equidad, o sea, no podemos, así como les digo, renunciar a los derechos que ya tenemos porque efectivamente no se puede, o sea que tiene que ser equitativo y no nos podemos saltar la norma porque entonces no somos jueces de la República, los árbitros, entonces me puedo saltar las normas, no. Todo tiene que ser conforme a derecho, es vinculante, se equipara a las sentencias, efectivamente lo que se falle en ese tribunal de arbitramiento pues es ley y efectivamente yo puedo hacer exigible ese derecho que me dieron. Él o los árbitros dan la solución, efectivamente son los que me van a decir al punto 1, al punto 2, al punto 3 a favor de A y el punto 4, 5 y 6 a favor de B, dependiendo pues de cómo sea el conflicto. Este termina en forma de laudo, el cual puede ser homologado ante autoridad competente. Efectivamente, si de pronto es algo en dineros, pues yo puedo ejecutar este laudo porque efectivamente le está dando la orden a la contraparte de que debe pues asumir, que será decir, un costo o un pago dependiendo de lo que se deba o dependiendo del motivo por el cual se haya ido al conflicto arbitral. Y este me otorga pues la misma seguridad jurídica que me otorgaría un juez de la República al asistir a una jurisdicción ordinaria, porque efectivamente pues me cumple con los mismos requisitos sin importar que de pronto ellos no son jueces de la República, sino simplemente es un personal que ha estudiado y que se encuentra registrado y está completamente autorizado por las entidades competentes para ejercer estos derechos o estos temas de arbitraje, ¿de acuerdo? Siguiente, doctor. La amigable composición es un medio por el cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas o a quien desempeñe sus funciones administrativas, delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Digamos que esta es otra de las medidas que pues me permite la resolución de conflictos, pues para dirimir ciertas controversias que surgen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la conciliación es en un centro de conciliación, el arbitraje es en un centro de arbitraje obligatoriamente, pero este amigable componedor efectivamente podría ser un tercero cualquiera que simplemente dirima una controversia. Es oneroso, pues igual se deben pagar honorarios,
y los gastos pues que este componedor pueda, para que pueda adelantar ese trámite. Requiere un pacto expreso de las partes, me imagino que igual tiene que estar plasmado absolutamente todo lo que hablemos y cómo se hable. Y pues este amigable componedor no tiene que ser abogado. Situación diferente ocurre con las demás, con las otras dos, con los otros dos métodos que ya vimos, porque efectivamente en ellos sí debe ser abogado, acá no. Acá puede ser cualquier persona que haya sido designada por las partes, sea ciudadano en ejercicio y obra como mandatario de las partes. O sea, una persona que en teoría sea imparcial y que pueda de pronto componer o solucionar esta controversia que se presentó y que pues daría una solución, digamos que amigable para cada una de las partes sin que pues se sientan alterados o afectados por la decisión tomada, ¿de acuerdo? Siguiente, Doc. Listo. Ahora encontramos los que no están tipificados. Estos comúnmente salieron o fueron emitidos por jurisprudencia. Y efectivamente pues tenemos 4. Entonces me dice, transaccional, produce el efecto de una cosa juzgada en última instancia. En derecho laboral hay transacciones, digamos que esas también son permitidas. ¿Por qué? Porque pues si una persona, no sé, le queremos finalizar un contrato y pues simplemente nos cuesta mucho, pues hacemos una transacción donde efectivamente somos dos personas adultas que vamos a transar pues la finalización de este contrato. Entonces yo le digo, ok, yo te quiero finalizar el contrato sin justa causa, pero pues tu indemnización me vale, no sé, 20 millones de pesos porque llevas 10 años en la compañía. Y pues no quiero que me des así, quiero que me bajes esa indemnización a 5 millones de pesos y te la pago en 2 cuotas, 3 cuotas, 5 cuotas, ¿sí? Pero pues digamos que es una charla entre dos personas o entre una persona y una entidad jurídica, pues para cuadrar ciertos temas y que efectivamente pues ambos asumen y transan esa relación laboral. ¿Listo? Estaría la negociación que si ustedes ven pues viene siendo parecida a la transacción o digamos que van de la mano porque me dice tiene como resultado la celebración de un contrato de transacción. Entonces estas dos van de la mano. Estamos negociando y adicionalmente pues llegamos a una transacción. Lo que implica que la negociación no puede versar sobre asuntos que la ley no determine como transigibles. Lo que yo les decía, no es posible que de pronto en un tipo de negociación o transacción hablemos de, está bien, no me pague la pensión que me adeuda, porque esas son cosas que son, o sea, yo no puedo renunciar a eso, es mi derecho, es obligatorio, pero sí podríamos cuadrar el valor de una indemnización, podríamos cuadrar el valor de un salario, pues digamos que hay otras cosas que sí se pueden cuadrar y que no significa que yo esté renunciando a mis derechos. Como tercero tenemos una mediación, que es una figura similar a la conciliación, más informal que esta, en la que el tercero no propone fórmulas de acuerdo. En la conciliación sí, el conciliador debe decirme, no, pues entonces en vez de hacerlo de forma A, lo vamos a hacer de forma B o lo hacemos de forma C, pero tiene que brindar esas herramientas para que las partes lleguen a esa conciliación. Mientras que la mediación no, es una persona simplemente imparcial que le va a parar bolas a, digamos, el conflicto, va a tratar de que, pues, de mediar esa controversia que se está generando, pero sin proponer esas fórmulas o esas soluciones a esa controversia que se presentó. Y finalmente estaría la evaluación de un tercero. Entonces, en un contrato las partes pueden acordar que un tercero neutral dé una opinión o una evaluación no vinculante respecto de la manera en que determinada obligación debe cumplirse. Entonces, supongamos, no sé, aquí podemos hablar de un contrato de arrendamiento, que diga, no, es que usted tiene que pagarme en tres cuotas el canon, por ejemplo. Entonces usted puede decir, no, pues no solamente tiene que ser en tres cuotas, pues póngalo en una sola, que solamente le paguen una sola cuota al canon, por ejemplo, porque de pronto siente que es que en tres cuotas es demasiado, ¿qué será decir? Abusivo si hablamos que una persona recibe un salario una vez al mes, por ejemplo. Entonces digamos que sí viene siendo un poco complicado el tema de eso que se pactó y que pues esta persona simplemente va a decidir
que no le parece y que pues debería hacerse desde otra forma para que efectivamente se dé el cumplimiento de esta obligación. Siguiente, doctor. Ahora, como bien les decía, el Ministerio de Trabajo cumple esta función de amigable componedor, de conciliador, de arbitraje. Es nuestra entidad laboral encargada de darnos todas esas herramientas para solucionar los conflictos. Entonces, ¿por qué? Porque es una autoridad de control, inspección y vigilancia, porque ella efectivamente puede dirimir un conflicto, pero también puede validar lo que surgió en ese conflicto y llegar hasta un proceso sancionatorio, porque si efectivamente evidenciamos que una empresa, por ejemplo, violó, quebrantó esos derechos de un trabajador y que simplemente pues de pronto no fue legal la forma en que le finalizó o no fue legal la forma en cómo le pagó la liquidación, pues simplemente también puede entrar a una investigación y validar si efectivamente pues la empresa cumple con todos los parámetros de ley, porque pues nosotros todos somos cumplidores de la ley. Y pues como les decía, tiene instancia conciliadora y también de arbitraje. Ellos manejan esas dos. Si alguna vez están interesados en solucionar un conflicto, simplemente pues tienen que ir al Ministerio del Trabajo y generar la solicitud para que ellos se encarguen pues de darle solución a estos conflictos que se presentaron. Pero como les decía, el Ministerio de Trabajo antes en el tema de arbitraje pues cubrían esos costos de los honorarios de los árbitros. Ya en este momento eso no pasa. Digamos que el ministerio entró en un déficit absurdo por tantos arbitrajes que pues debió pagar y ya en este momento lo que sugirieron es que era mejor que cada una de las partes interesadas en abrir un proceso de arbitraje pues asumiera esos costos. Recordemos que pues digamos que el Ministerio de Trabajo sí tiene 100% la necesidad de dirimir los conflictos sindicales, entonces comúnmente cuando hablamos de un sindicato y un empleador, el Ministerio de Trabajo está a la orden para dirimir esos conflictos entre estas dos entidades. ¿Listo? Es más que todo, digamos que ellos son los que más usan el tema del arbitraje o la conciliación, más que todo el arbitraje con temas sindicales. Siguiente, doctor. Oh, todo suyo, doc. Gracias, doctora Angie. Buenas noches a todos. Em, bueno, frente a esta parte del procedimiento, quisiera decir brevemente dos cositas. Bueno, primero que todo, excusarme por mi ausencia de la semana pasada. La verdad fue una semana un poco complicada, hubo mucho movimiento de juzgados y de temas laborales donde en una actitud pues de responsabilidad sí le pedí a la doctora Angie que por favor asumiera el tema y no generar ese aplazamiento ni nada de las clases. De antemano, perdón. Después de esto ocurrido, pues yo les presento unas sinceras excusas a todos ustedes. La verdad, sí, estos espacios son bastante agradables y bastante relevantes para mí como abogado y como persona que se dedica a la educación. Como dice la doctora Angie, sí extrañando estos grupos y demás, pero bueno. Ahora, frente al tema de los procedimientos que estamos viendo, estamos llegando ya a la parte final de todo el tema de este diplomado y estamos encontrando que todos estos derechos, todos los derechos que hemos visto, las obligaciones, los regímenes que estamos evidenciando y demás, de una manera o de la otra, en algún momento deben hacerse efectivos. ¿Listo? ¿Cómo hay que hacerlos efectivos? Entonces hay unos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es lo que nos explicaba la doctora Angie, de la conciliación, del arbitramiento, de la amigable composición, donde las partes de común acuerdo acuerdan ir a donde un tercero que le solucione el problema, que ese tercero no se llame juez. ¿Listo? Pero también existe una vía que es la judicial, por medio de la cual las partes que están en un conflicto, en este caso laboral, van a solucionar sus controversias y sus problemas. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en el caso de, no sé, a una madre en estado de embarazo que la despiden del trabajo, pues ella podría buscar un acercamiento, venga, restitúyame y demás.
O en su efecto dice, ah, sí, quiere a las malas, de verdad quiere un problema conmigo, o de pronto no hay un problema, no hay ni siquiera posibilidad de solución. En ese orden de ideas, lo que se dice es, ok, entonces vamos a acudir a donde un tercero, que se llama juez de la República, que tiene el poder de decidir nuestra situación, que tiene el poder absoluto de definir todas las situaciones que nos competen y nosotros nos tenemos que ajustar a él. Yo no necesito, digamos, si mi pleito es con Viviana, yo no necesito decirle, Viviana, ven, vamos de común acuerdo donde el juez. No, Viviana, la voy a demandar ante el juez y ya ver, y ya después el juez la notificará o la notifico yo. Y usted y yo vamos a solucionar este problema donde el juez. Y a usted le guste o no le guste, usted tiene que ir a donde el juez. O si no va, aténgase a las consecuencias y el juez va a fallar en contra suya. ¿Listo? Ese juez tiene un poder del Estado. Entonces ahí sí vamos al colegio, allá por allá, tal vez tercera de primaria, cuando uno le dicen, ¿cuáles son las ramas del poder público? Entonces le dicen a uno, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. En nuestro ordenamiento constitucional, el nombre técnico correcto es jurisdiccional, que refiere al poder de la jurisdicción para poder dirimir conflictos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos los abogados por lo general? Vamos a donde un juez, a que el juez nos dirima los conflictos, nos resuelva las controversias y él tome una decisión, ya que no nos pudimos poner de acuerdo. ¿Qué tiene de particular este tema? Que en derecho laboral, el juez, eh, por regla general y como les comentaba antes, debe arrancar protegiendo al trabajador, que es la parte más débil. Entonces, en tema de pruebas, en tema ¿de qué más sería esto? En tema de alegatos, en tema procedimental, el juez le da una especial protección al trabajador. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a la parte laboral de procesal y vamos a hablar primero de que en materia de justicia laboral en Colombia hay dos clases de jueces. Bueno, hay tres clases de jueces. Primero, los jueces de pequeñas causas y competencia múltiple, así se llaman los jueces que conocen de esos casos donde la cuantía o lo que se pretende no supera 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mal contados hoy en día son 17 millones de pesos más o menos y son jueces que resuelven en una única instancia. ¿A qué me refiero con una única instancia? Que los jueces reciben la demanda, fallan la demanda y ahí murió el litigio. ¿Listo? Entonces supongamos, para que ustedes me entiendan, supongamos que fuera un tema de alimentos. Cuando una mamá demanda al papá de sus hijos, o por ejemplo, el señor no quiere responder, hay varias vías. Entonces, venga, ya lo mandó a conciliar. Sí, ya fui a la fiscalía, ya fui a la comisaría de familia, ya fui al bienestar familiar y lo citaron a conciliar. Hay de mutuo acuerdo, ellos pueden acordar las visitas, la ropa, la cuota. Pero si el señor no quiere conciliar, la señora puede ir ante un juez de familia y decirle, señor juez, Pedro Pérez es el papá de mi hijo, Juanito Pérez. Por favor, ese señor no responde por nada. Declare una cuota alimentaria a mi favor, un régimen de visitas que lo vea cada 15 días y que pase una muda de ropa cuando cumple años en Navidad y en Navidad y cuando cumple años y que el día de la madre está conmigo, el día del padre está con el papá. El juez dice, listo, sí señora, tramitemos la demanda y efectivamente dice, señor Pedro Pérez, usted le debe a su hijo una cuota de 400.000 pesos. No quiero, señor juez, pues muy de malas. Yo tengo el poder del Estado para hacerle cumplir. Señor juez, no quiero ir allá a la audiencia. No, venga, tranquilo. Señora, tranquila, ya le concedí el derecho. Entonces, a lo que voy es que, a diferencia de lo que dijo la doctora Angie, donde están los mecanismos diferentes a una demanda para poder solucionar un problema, también encontramos que cuando no se puede acudir a eso, cuando ya se agota el mecanismo, podemos ir a donde un juez y el juez nos resuelve. En materia laboral, si la cuantía es muy chiquitica, o sea, si es esa parte de
17 millones para abajo, el juez se llama de competencia múltiple, perdón, de pequeñas causas y competencia múltiple. ¿Listo? Lo que él decida no tiene apelación, no sube a ningún superior. Hay otros jueces que son los jueces laborales del circuito. Por lo general, estos jueces están en cada ciudad capital o en los municipios muy importantes, y esos municipios a su vez recogen otros municipios más pequeños. Les doy un ejemplo. El juez laboral del circuito de Melgar recoge a Carmen de Apicalá, ¿sí? O al Espinal. El juez del circuito de, ¿qué les digo yo? De Sagún, Córdoba, recoge al de Tuchín, que es un municipio más pequeño pero vecino, o al de Lorica. Entonces, ese juez laboral del circuito conoce todos esos procesos donde se pida más de 20 salarios mínimos en adelante. Lo que ese juez falle, la decisión que tome ese juez, es una decisión que puede ser sujeto de apelación. ¿Listo? Entonces, ese juez se le puede controvertir la decisión, al señor juez y subiría a donde un superior que la puede confirmar, la puede modificar o la puede tumbar. ¿Listo? Espero estar siendo claro hasta este momento. Entonces, si Viviana, yo soy el empleador de Viviana, vamos a poner aquí a Viviana como siempre. Entonces, Vivianita, Vivi, ¿estás por ahí para complementar el ejemplo? ¿Me oyes? Sí, señor. Sí. Listo, Vivi. Entonces está ¿Me Viviana. escuchas? Sí. Sí, entonces Viviana, tú eres una trabajadora mía, tú eres mi secretaria. Y yo le digo, Viviana, hágame el favor, y usted por bajita, y por morenita, y por ser mujer, usted me cae gorda, y la despido, y sabe qué, haga lo que quiera. Y no la voy a indemnizar porque es que usted es muy bajita. Entonces ya vimos el tema de acoso laboral, ya vimos todos esos temas. Entonces Viviana dice, yo que voy a ir a conciliar con ese tipo tras de que me humilló, tras de todo, y mete una demanda. Si Viviana llevaba solo 6 mesecitos de trabajo, y le pagaba un salario mínimo, según la regla que nosotros vimos ahorita, cuando hablamos de la terminación del contrato de trabajo, vemos que lo que hay que pagarle a ella de indemnización es un mes de salario, porque ni siquiera ha completado un año. Un salario mínimo, ¿cuánto es, Vivi? 878,000 pesos. ¿A qué juez tiene que ir? Al juez de pequeñas causas, así se llama, de pequeñas causas, y ahí me demanda. Si ella gana, ahí muere el tema. Si yo gano, ahí muere el tema también. ¿Listo? Y no puede ir a un superior. Pero ahora, Viviana tiene 20 años en la empresa y quedó embarazada. Y yo la despedí en licencia de maternidad. Entonces Viviana dice, hey, venga, yo lo voy a demandar, voy a ir a donde un juez para que usted me restituya mi trabajo porque estoy en fuero, que son los fueros que nos explicó la doctora Angie muy juiciosamente. Usted me restituye mi fuero y además sabe que me paga los salarios que no me ha pagado mientras estuve afuera, y si usted definitivamente quiere salir de mí, pues me indemniza con 30 días de salario por el primer año y 20 días de salario por cada año siguiente. Y son 20 años. O sea que eso es una plata larga, doctor Luis Carlos. Y usted me paga eso. El juez puede decir, ¿sabe qué? Le doy la razón a Viviana y Viviana tiene toda la razón y condenó a Luis Carlos a que le pague 300 millones de pesos, por dar un ejemplo exagerado. ¿Sí? Y yo digo, no estoy de acuerdo, señor juez. ¿Sabe qué? Como el tema es tan alto y es tan caro, yo tengo el derecho a apelar, no estoy de acuerdo y solicito que esto lo revise su superior. Ese superior, ¿cómo se llama? Se llama Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, cuando ustedes tengan un abogado y le dicen, doña Viviana, mire, el proceso va bien, pero es que Luis Carlos apeló y está en el tribunal. Ah, está donde el superior. ¿Listo? Entonces, eso es para que me entiendan qué clases de jueces hay. ¿A qué juez puedo acudir yo? Entonces, hay dos criterios que son los que explicaba la doctora Angie. Uno, a donde se celebró el contrato de trabajo. Entonces, Viviana prestó los servicios en Ibagué. Entonces, yo puedo ir al juez de Ibagué.
Pero el otro criterio, pues hay otros muchos más que no vienen al caso para los fines de este diplomado. El otro criterio es donde viva el, el trabajador. Angie, por favor, corrígeme si estoy bien. No quiero decir una imprecisión. Angie, ¿me oyes? Sí, Ahí se te escuchó súper cortado todo. Bueno, ahorita cuando te restituyas el sonido, me confirmas o me aclaras, me corriges, por favor. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo ir a donde estoy residiendo yo o donde se perdón, ejecuta. Dime. es que estaba como lenta la conexión. Está viendo, casi es. Ok, gracias, Angisita. Entonces, Viviana Hola, vive en Bogotá. Entonces, ¿dónde me puede mandar Viviana? ¿En Bogotá o en ¿me Ibagué? escuchó? Sí, sí te escuché, Angie. Muchas gracias. Gracias, Angie. Entonces, en ese orden de ideas, Viviana puede decir, y como decía la doctora Angie ahorita, ah, usted está a su domicilio en Ibagué, ¿sabe qué? Venga hasta Bogotá. Y le meto la demanda en Bogotá porque yo vivo acá. Acuérdense, siempre es prevaleciendo al trabajador. Entonces, por eso, por ejemplo, quien les habla ha tenido que viajar a Sincelejo, a Montería, a Neiva, a Ibagué, a ¿dónde más? A Medellín, a solucionar temas laborales, porque el trabajador, que es el que vive allá y eventualmente prestó el servicio allá, dice, no, pues véngase, usted está acá, no es que usted es el empleador, usted es el que tiene plata, entre comillas, Florencia, ha tocado viajar hasta Florencia también a solucionar estos temas. En ese orden de ideas, ese es el juez, ¿listo? ¿Cómo se hace uno? ¿Cómo se hace uno parte en un proceso? Entonces, miren, si la cuantía, las pretensiones, la plata que Viviana me quiere sacar a mí es de menos de 20 salarios mínimos, por regla general, no necesita un abogado. Puede meter la demanda verbalmente, puede ir al juzgado y decir, buenas, mire, soy Viviana Moreno, este man me la monta porque soy chiquita y vengo a contarles mi historia. Y ahí le reciben la demanda y levantan un acta de la demanda de Viviana. ¿Su merced tiene abogado? No, tranquila. Por ese milloncito de pesos que usted está peleando, no necesita abogado. ¿Listo? ¿Qué más estamos viendo ahí? Ya vieron que en una sola audiencia se define el tema. Luis Carlos, venga para acá. Usted es un atrevido con Viviana, páguele. Listo, se acabó. No hay apelación y no hay segunda instancia. ¿Vale? ¿Cuál es la particularidad que tienen los procesos laborales? Por favor, ténganlo presente, muy presente, por favor, porque si el día de mañana ustedes llegan a demandar o algo y tienen un abogado y el abogado no les dice lo que les voy a decir, están no solo frente a un mal abogado, sino que pueden estar atentando contra sus derechos. Si bien el proceso de única instancia no tiene apelación, no tiene segunda instancia, si el que pierde es el trabajador y pierde todo, o sea, Viviana puede decir, quiero que me paguen las cesantías, pero quiero que me pague la prima y quiero que me pague las vacaciones y la indemnización. Si a Viviana le niegan todo, tiene que ser todo. Si le niegan todo, eventualmente el proceso sube a donde el superior de ese juez para que ese superior lo revise y lo verifique. Y eso se llama grado jurisdiccional de consulta. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador pierde todo, porque si le reconocen algo, ya no aplica. Si pierde en todo lo que está pidiendo, como estamos protegiendo al trabajador, acuérdense, la ley laboral, la justicia laboral protege al trabajador especialmente. Le dice, tranquila Viviana, es que yo sé que usted no es abogada, yo sé que usted no entiende de estos temas, usted perdió aquí, pero el proceso se va donde el superior, que es el juez laboral del circuito, para que él revise mi decisión. Pero usted no tiene que pagar nada y no tiene que hacer nada, tranquila, eso es automático.
Diferente es si el que pierde es el empleador, ahí sí no aplica, y en este caso de los procesos pequeños, hasta ahí llegó. Él no puede apelar, no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, no sé si fui claro. Vivi, tú que eres ahí, estás en este momento como estudiante, ¿me entiendes lo que acabo de decir? Vivi, Viviana, ¿me oyes? ¿Me escuchan? Sí, 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 te escucho. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Sí, sí, señor, me queda súper, súper claro. De hecho, no tenía la claridad que era de manera automática el grado adicional de consulta, pero pues para la parte débil en el proceso. Entonces, sí, sí me quedó súper, súper claro. gracias, Vivi. Entonces, Gracias. ya con esta claridad que nos hace Vivi, entonces podemos dar por sentado que estos procesos que tiene la gente del común, por así decirlo, la gente que tiene pues las mayores necesidades a veces y conseguir un abogado le es tan caro, porque es que los abogados a veces son caros, puede acceder a la administración de justicia. ¿Listo? Como lo decía Angie, ir a la justicia arbitral es carísimo, pero la conciliación es gratis en casi todos los eventos. Entonces aquí también, Viviana, usted no tiene dinero, tranquila, tranquila, la ley la apoya. Ahora, eh, si usted ya tiene dinero, perdón, ahora, si usted quiere libremente tener su abogado, contrátelo, no hay problema. Yo he tenido contrapartes en un proceso que se estaba peleando, Angie, ¿cuánto era que estaba peleándose en Neiva? Como 1 millón de pesos, como de 1 millón a 3 millones de pesos. Esa era la pelea. Y la señora tenía su abogado y tenía todo. Entonces, que no necesite abogado no significa que no pueda tenerlo, ¿vale? Sí, Entonces, ya correcto. ahorita me devuelvo aquí en esta parte porque quiero ir al otro proceso. Ahora, si el proceso supera los 20 salarios mínimos, ¿listo? ¿Qué se necesita? Primero, o sea, si lo que Viviana me va a demandar a mí, dice, ay, venga, es que usted es un montador y me la monta porque soy chiquita y no sé qué. ¿Sabe qué? Le va a pedir 30 millones de pesos. Entonces, cuando ya son 30 millones de pesos, supera los 20 salarios mínimos, primero va a donde el juez laboral del circuito, sin discriminar ni nada, es un juez de mayor categoría, de mayor jerarquía, es un juez más formado, más antiguo, con más experiencia. ¿Por qué? Pues porque la pelea es de más plata, entonces entre más plata, pues mejor juez vamos a necesitar. ¿Listo? Segundo, vamos a ir en ese momento, la demanda tiene que ser por escrito, diferente a que sea por medios virtuales, o sea, escrito no es necesariamente en físico, porque ahorita estamos recibiendo todas las demandas virtualmente por el tema del coronavirus. Entonces debe ser por escrito. Y tercero, debe tener abogado titulado. No puede ser ni siquiera un estudiante de un consultorio jurídico. Tiene que ser abogado con tarjeta profesional. No puede existir un proceso superior a 20 salarios mínimos donde no haya abogado. Incluso estaría mal que un señor juez tramitara un proceso si una de las dos partes no tiene abogado. Y no hablo siempre del trabajador, el empleador también tiene derecho a tener abogado. Y eso se llama una asistencia o una defensa técnica. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de más plata. Y miren, perdón lo que voy a decir, pero cuando una persona, digamos, como Angie, ¿cómo se llama nuestra compañera del tema de la suegra que tiene lo de las pensiones y demás? Nelcy. Nelcy, listo. Entonces uno dice, Nelcy, el caso de Nelcy, ¿cuánto puede valer? Pues aquí, abuelo de pájaro, no le han pagado las pensiones en cuántos años. No le pagan nada, le vulneran su tema de continuidad y antigüedad en el contrato de trabajo. Miren, porque no estemos hablando de nada, estamos hablando como de 100 millones de pesos, pero por bajito. No sé si Angisita, más o menos compartimos como la misma tasación, de ahí para arriba, y empieza a contar las moratorias y los intereses a las cesantías y todo ese tema. Venga, creemos que así como el trabajador tiene derecho a pedir todo eso,
y necesita un abogado, el empleador también necesita un abogado que lo defienda técnicamente, porque es que se está jugando literal el futuro de la empresa. Y en el caso de Nelsi, pues es un tema clarísimo de injusticia, pero a veces hay trabajadores que quieren hasta la risa del trabajador, literal van, pero por la empresa. Entonces, hey, un momento, yo también tengo derecho a un abogado. ¿Listo? En un proceso o en el otro proceso, no importa si es el de poquita plata o el de mucha plata, la estructura del proceso es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera parte? Que se presenta la demanda. Entonces Viviana dice, Viviana Moreno, bueno, Angie Zambrano, en calidad de abogada de Viviana Moreno, presento demanda contra Luis Carlos Restrepo Saz, porque no sé qué, y la echaron, y empieza a narrar los hechos. Entonces dice, mire, primero, me contrató hace 10 años. Segundo, él sabía desde que me contrató que yo era bajita. Tercero, empezó a montármela porque yo era bajita. Cuarto, incurrió en actos de acoso. Quinto, quedé embarazada. Sexto, me echó estando embarazada. Séptimo, se niega a pagarme. ¿Listo? Esos son los hechos. Segundo, ¿qué pido? Entonces, pretensiones, así se llama, pretensión, como cuando uno pretende a una mujer, ¿no? Dice, quiero llegar a esa mujer. Entonces, pretensiones. Primero, declare que existió un contrato. Segundo, que me echaron con discriminación. Tercero, que me reintegren. Cuarto, que me paguen. Quinto, que si no me reintegran, me paguen la indemnización. ¿Listo? Ahí va la demanda. Y le dicen eso es lo que hace Viviana, dice, mete la demanda. Cuando el juez revisa la demanda y ve que hay méritos para continuar con el proceso, no voy a entrar en un tema de admisiones sin admisiones porque no, eso es más para estudiantes de derecho. Si el juez dice hay mérito para seguir el tema, pues ¿sabe qué? Le traslado la demanda al demandado. Entonces, ahí es como cuando dicen, venga, Luis Carlos, que Viviana lo demandó y acá está la demanda. Tiene 10 días para contestar. Entonces yo ya digo, señor juez, voy a contestar la demanda. Entonces, segundo, Pedro Pérez, abogado de Luis Carlos Restrepo Saz. Me permito contestar la demanda en los siguientes términos. Al hecho primero, me contrataron tal día, es cierto. ¿Sí? Y empieza el abogado a contestar hecho por hecho. Entonces dice, este hecho es cierto, este hecho no es cierto, es una mentira, este hecho es a la mitad, parcialmente cierto. El hecho donde dice que la echamos por ser bajita, entonces me dice, no, eso no es cierto, eso es una infamia de Viviana, que es una resentida. Y ahí ustedes van a encontrar cualquier cantidad de formas de contestar la demanda. Hay abogados muy técnicos, hay abogados que se lo toman personal. Eso para estos fines es a título ilustrativo y no importa. Lo importante es que se conteste la demanda. Entonces, a cada parte de la demanda, en la contestación uno le da una respuesta. ¿Listo? Si el juez ve que se contestó bien, entonces dice, bueno, voy a citarlos a una audiencia. Y las audiencias, afortunadamente, hoy en día son como las que ustedes han visto en las películas gringas y demás. Es que las partes entran a una sala de audiencias, está el señor juez con su toga negra, él dirige la audiencia, hay que prestar juramento cuando uno va a declarar y toda esta pompa que uno no se veía cuando, o por ejemplo, no sé si Angie, que es más joven que yo, pero cuando yo empecé a litigar, uno ni veía al juez y el juez atendía en ropa particular y en su escritorio. Ahorita ya es un sistema con salas de audiencia, se graban las audiencias, hay un protocolo, hay un oficial de policía pendiente, si alguna cosa. Ahí el juez dice, bueno, bienvenidos aquí al proceso, vamos a constituir audiencia, preséntense. Entonces, no, yo soy Viviana Moreno, la bajita, mi cédula de ciudadanía es tal, no sé qué. Y luego Luis Carlos Restrepo, y esta es mi cédula de ciudadanía, nuestros abogados son estos abogados y se identifican con estos números de cédula de ciudadanía y tarjetas profesionales. Listo. Aquí vemos un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que era lo que nos estaba diciendo Angie. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el juez? Dice, listo, ya se presentó Viviana, ya se presentó Luis Carlos. Señor Luis Carlos, usted que es el demandado, ¿usted tiene ánimo de conciliar con Viviana? ¿Le asiste el interés de conciliar con Viviana?
hay que puede decir la parte, y como lo dijo muy bien la doctora Angie, yo no estoy obligado a conciliar, pero ni 5. Uno puede decir de entrada, señor juez, es que Viviana está mintiendo en todo, es una mentirosa, es una embustera, me está injuriando y no quiero conciliar. Entonces el señor juez dice, se acabó esta etapa de conciliación y seguimos adelante. Pero puede ser que uno diga, señor juez, pues estoy interesado en conciliar, quisiera saber qué pide Viviana. Entonces se le corre traslado. Viviana, cuénteme usted qué pide. Viviana, dime qué pedirías tú en este caso, que te echamos por bajita. No, pues primero que me indemnizaran porque pues me echaron por eso no es una justa causa. Segundo, no sé si de pronto restitución de trabajo porque con ese bullying pues no sé, pero sí pediría eso. Listo. Entonces el señor juez dice, señor Luis Carlos, ¿ya escuchó lo que pide Viviana? Y yo digo, sí, ya la escuché. Viviana, póngale un precio a su petición. Entonces ella dice, mi indemnización vale 100 millones. Si estamos conciliando, pues la idea es que cada parte se da un poquito. Entonces yo te digo, Viviana, le doy 50, le doy la mitad. Y Viviana dice, no, venga, pero usted, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Pero es que usted tarde que me la montó y todo eso. Deme 80. No, pues le doy 60. Bueno, partamos diferencias, deme 70. Y si llegamos a ese acuerdo, el señor juez dice, Viviana, ¿está de acuerdo? Sí. Listo. ¿Cuándo le va a pagar la plata? Dentro de 8 días. ¿En qué cuenta? En la cuenta de ahorros tal. Ah, listo. El juzgado, viendo que se llegó a un acuerdo entre las partes, declara aprobado el acuerdo conciliatorio y hasta aquí llegó el proceso y chao. Esa acta de conciliación o lo que acabó de explicar la doctora Angie cuando explicó la conciliación, ese acuerdo de conciliación tiene dos efectos. El primer efecto es que hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir cosa juzgada? Que ya nunca más Viviana podrá demandar por los mismos hechos. Ya aquí murió. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes han visto en las películas de abogados y eso cuando dice, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Eso es la cosa juzgada. Ya juzgamos el tema una vez, Viviana no puede dentro de un año volverme a demandar o dentro de 3 años volverme a demandar. No puede, no se puede. Esa es la cosa juzgada. Dice, aquí terminó el problema. No, pero es que venga, que es que él me miró feo. No, ya Viviana, se acabó este tema, se acabó. ¿Listo? Entonces, esa es la cosa juzgada. Y el otro efecto de la cosa de la conciliación, que hace tránsito, presta mérito ejecutivo. ¿Qué quiere decir que presta mérito ejecutivo? Que si Luis Carlitos no le paga a Vivianita, Viviana coge esa conciliación y me embarga las cuentas. Y chao, y se coge la plata de una vez. Dice, usted no le va a mamar gallo a la justicia, Luis Carlos. Me hace el favor y me cumple. Y si usted no me cumple, este papel que usted firmó tiene todas las facultades como si fuera un cheque y yo puedo ir a embargarlo y puedo quitarle sus cuentas y puedo quitarle su inmueble y puedo quitarle sus máquinas y me puedo quedar con su carro. Tiene todo el poder de ejecutarme. Mérito ejecutivo, como cuando los bancos dicen, venga, es que está en prejurídico y no quiero que pase al jurídico, porque cuando ya llega el jurídico es porque el jurídico le va embargando a uno el sueldo. Eso es el mérito ejecutivo. ¿Listo? Entonces, si en la conciliación se logró, excelente. Si no, sigue. Pero también puede haber un punto intermedio. Viviana, de las 6 cosas que usted quiere, yo accedo a 3 y peleemos sobre las otras 3. Entonces el juez puede decir, declaro una conciliación parcial y de las 6 cosas que pide Viviana, ya 3 salen del proceso y seguimos el proceso con las otras 3. Listo. Ahora, después de la conciliación, suponiendo que no hubo conciliación o una conciliación parcial, eh, voy a darles un ejemplo. Angie está peleando con la vecina, ¿listo? Y están peleando por una plata que la vecina le debe a Angie. Entonces están peleando por la plata y los intereses. Entonces Angiecita puede decir, venga, vecina, arreglemos el problema. Ah, no quiero, no sé qué. Entonces ahí no hubo conciliación.
La vecina puede decirle, sí, mire, doña Angie, qué pena, discúlpeme, pero rebájele alguito y yo le pago. Bueno, vecina, entonces no, de 100 pesos que me debe, págueme 80. Ahí llegaron a una conciliación. O puede haber una conciliación parcial. Venga, veci, yo creo que usted está como yéndosele la mano con los intereses, eso no es legal. Pues hagamos un acuerdo. Yo le pago el capital dentro de 8 días y los intereses si no estoy de acuerdo. Vámonos a la justicia y que la justicia defina los intereses, porque creo que usted está incurriendo en intereses de usurio. ¿Listo? Ahí fue cuando hubo las conciliaciones. Si el proceso siguió adelante, llega algo que se llama decisión sobre excepciones previas. ¿Qué son las excepciones previas? Excepción es el argumento que yo uso para rechazar la demanda. Entonces yo le digo, Viviana, usted está incurriendo en cobro de lo no debido, porque es que yo a usted no le debo nada. Usted está incurriendo en mala fe porque usted es una mentirosa. Usted está incurriendo en falta de legitimación porque es que el contrato no era con usted, sino con su mamá. Esa frase que yo les acabo de decir es las excepciones. Las excepciones son los argumentos de defensa. Por lo general, esos argumentos de defensa tumban las pretensiones de la demanda. ¿Listo? Entonces, si Viviana dice, es que usted me echó estando embarazada, entonces mi excepción es, yo no la eché estando embarazada o inexistencia del embarazo, lo que sea. Pero hay unas excepciones que afectan es la forma del proceso. ¿Listo? Afectan la forma del proceso. Entonces, hay unas excepciones donde uno dice, venga, señor juez, es que, no sé, Viviana está loca y necesita que la represente la mamá. Entonces ahí uno dice, venga, eso es una excepción que no afecta la relación del trabajo, pero sí afecta el proceso, porque Viviana está demandando sin poder demandar. O un menor de edad, venga, es que este es un menor de edad, señor juez, aquí hay, por favor, arregle esto antes de seguir. Básicamente es eso, ¿listo? Entonces, esas son las excepciones previas. O uno puede decir, ve, hey, señor juez, aquí hay una cosa juzgada. Yo ya había hecho esta conciliación con Viviana en otro lado, en la Cámara de Comercio, y Viviana me demanda. Entonces el juez dice, uy, Viviana, ¿qué le pasa? Ya habíamos solucionado este problema antes, ya se había resuelto la cosa juzgada, hágame el favor y me dice usted por qué volvió a demandar y termina el proceso. ¿Listo? O hay otra que es la más importante y los invito a que lo tengan presente, doña Nelcy, doña Viviana, todos los demás, es la excepción de prescripción. Si uno no demanda dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se le hace exigible el derecho, pierde el derecho a demandar. Les voy a contar el caso que me pasó hoy, si la doctora Angie no tiene inconveniente. No voy a decir nombres ni nada, pero hubo una persona que demandó a la empresa donde yo trabajo, a la institución donde yo trabajo. Esa persona salió en julio del 2015. ¿Listo? En julio del 2015 mandó un derecho de petición donde decía, venga, páguenme mi plata, no sé qué. Ahí, ahí hubo una primera actuación. Y el señor tenía hasta julio del 2018 para demandar. Del 2015 al 16 un año, del 16 al 17 un año, del 17 al 18 otro año. ¿Listo? En ese periodo el señor metió la demanda, la metió antes de julio. Es más, Viviana conoce esa demanda también. La metió antes de julio. Y esa demanda que metió en julio, la metió como en marzo, digamos, él no supo llevarla bien, se la devolvieron, le dieron 5 días para que la arreglara y no la arregló. Cosa que en agosto del 2018, ya cuando habían pasado los 3 años, el juez se la rechazó. Dijo, chao, esta demanda nunca la arregló usted, hermano, se va. Y el señor metió una nueva demanda en octubre del 2018. Hoy, en la audiencia, la señora juez dijo, ¿está la demanda? Sí. ¿Contestaron la demanda? Listo, perfecto. Conciliación, hubo un intento de conciliación y simplemente la empresa donde yo trabajo dijo, no, ¿qué le pasa? Pues, no vamos a conciliar con usted. Llegó a las excepciones previas y la señora juez dijo, viendo que el proceso, el señor terminó en julio, tenía hasta en julio del 2015, tenía hasta julio del 2018 para demandar
y metió la demanda en octubre del 2018. Ya habían pasado 3 años, no voy a perder más el tiempo, hasta aquí llegó el proceso y se acabó. Chao, se acabó. ¿Cuánto duró la audiencia? 25 minutos. No duró más. Entonces ahí es donde dice, uy, oiga, venga, las excepciones previas no son de poquita importancia, pueden matar el proceso desde el principio, especialmente la de cosa juzgada, o sea, si yo ya había arreglado este pleito en otro lado, me hace el favor, me respeta el arreglo, y la de la prescripción. Entonces, señora Nelcy, Vivianita, todos ustedes pendientes cuando tengan más de 3 años, porque 3 años y un día y ya perdieron el tiempo. ¿Listo? Y si ustedes insisten y pelean en eso, los jueces les pueden condenar a que paguen una cantidad de plata porque ustedes no están respetando la ley. Entonces es muy importante tener eso. Ahora, supongamos que no hubo excepciones previas o las que se propusieron no tuvieron efecto. Hay algo que se llama saneamiento y fijación del litigio. Saneamiento es verificar que no haya errores en el procedimiento. Es un término muy de abogados y no se desgasten pensando en eso. Pero, por ejemplo, si, no sé, una hoja quedó mal numerada, entonces la señora juez, aclaramos que el folio 8 no es el 8, sino el 9. ¿Listo? Entonces ahí es donde se sanea el proceso. Y dice, bueno, yo veo que el poder está bien hecho, veo que todo está bien. Sin embargo, veo que el poder del demandante está mal hecho. Señora Viviana, por favor, arréglelo aquí en audiencia. Ah, sí, señor, le confiero poder a Angie. Ah, listo, quedó solucionado el problema. ¿Listo? Es como cuando en una reunión social o algo así como dicen, venga, revisemos la lista de invitados otra vez. Ay, faltó Pedro. Entonces, antes de entrar a la fiesta, uno soluciona el problema. ¿Listo? Y fijación del litigio. Fijación del litigio es como decir, perdón, no, es que no sé cómo más decirlo, como cuando dice, bueno, ¿cuál es su problema? No, pues mi problema es que usted me echó. Ah, ese es el litigio. El litigio es que Viviana no está de acuerdo con que la echaron. ¿Listo? Entonces, esa es la fijación del litigio. Es decir, esta pelea se centra en que a Viviana la echaron por bajita estando embarazada. Entonces Viviana no puede decir después, no, y es que además es que soy pecosa. No, ya no. Ya fijamos el litigio. O sea, la pelea es sobre esto. Es como, ay, ¿cómo les digo yo? Como cuando hay una pelea callejera, entonces dicen, venga, ¿usted por qué pelea? No, es que usted me parqueó el carro encima y me lo rayó. No, que yo no se lo rayé. Des en cuenta que ahí el litigio es la rayadura que tuvo el carro y saber quién la hizo y quién es el responsable. No si el carro es verde, no si el carro es amarillo, si está pinchado, si está varado. Es quién rayó el carro, quién es el culpable y punto. Hagámoslo así fácil, en un accidente de tránsito. Creo que todos hemos estado en alguno, espero que nunca haya sido fatal ni grave, pero cuando uno siempre dice, venga, esperemos la policía, para que la policía haga el croquis. Y la policía entra y hace el dibujito y hace el croquis y dice, mire, su eventual pelea se limita a este accidente, no a lo que pasó 3 cuadras atrás, ni lo que va a pasar 3 cuadras adelante. Es este accidente, este es el litigio. ¿Listo? Hecho eso, el juez pasa después a decir algo que se llama práctica de pruebas. Entonces ahí es donde uno dice, Viviana, ¿qué pruebas tiene? No, mi testimonio, pido que interroguen a Luis Carlos, tengo estos papeles. ¿Por qué me tomo el trabajo de explicar eso? Porque acuérdense que salvo unos casos muy especiales, todo en derecho laboral se puede probar de cualquier forma. Todo se puede probar de cualquier forma. Entonces, ¿qué pruebas puede haber? Documentos. Entonces, Viviana lleva el contrato de trabajo, lleva la carta de despido, lleva un chat que tuvo conmigo, lleva un correo electrónico. Esa es la primera prueba. Pero hay una prueba también que es muy efectiva, que se llama interrogatorio de parte, que es llamar a la contraparte e interrogarla, así como ustedes ven en los procesos de las películas, que dicen, señora Viviana, dígame si es cierto, sí o no, que usted era gordita, pero no embarazada. Ay, sí, señor, no sé qué. Ah, sí, ve, confesó que usted no estaba embarazada. Entonces, ahí uno lo que hace es provocar que le confiesen. Caso más fácil, cuando una mamá tiene 2 hijos y rompen un vidrio, los 2 niños vengan para acá. ¿Quién fue el culpable? Juan Camilo, ¿fue usted? No, mamá, ¿usted dónde estaba? En tal lado.
Y estaba jugando con un balón. Sí, mamá. Ah, sí ve, usted estaba jugando con un balón. Me está confesando que jugó con un balón. Me hace favor, Juan Camilo, pague el vidrio. ¿Listo? Eso es un interrogatorio de parte, cuando uno pregunta y pregunta buscando sacar la verdad. Entonces, no sé, disculpen el comentario estúpido, pero es que son las mejores formas de ilustrar. Como cuando una mujer cogiera, una mujer o un hombre, cualquiera, una pareja coge el celular de su pareja. ¿Quién es Juan Mecánico? No, mi amor, es que eh, cuando uno empieza a no tener claridad en sus ideas o empieza a tener incoherencias, empieza a tener el efecto de un interrogatorio. Ah, no sabe quién es Juan. ¿Me puede decir cuándo fue por qué lo llamó un domingo a las 3 de la mañana si usted estaba conmigo? ¿Vio? Ese Juan Mecánico es Juanita la mecánica. Entonces, usted me acaba de confesar o lo llevé al punto de confesar que lo que me es favorable. ¿Listo? Confesar es eso siempre. Admitir algo que a uno le es desfavorable. Esa es la confesión. Esa es la regla general de toda confesión. ¿Vale? Ahora, ¿qué otro mecanismo de prueba hay? Los testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es un tercero que declara a favor de una de las partes. Pero ese testigo, si bien declara a favor de una de las partes, debe decir la verdad. Por eso es que ustedes ven en las audiencias que se levante la mano derecha, jura decir la verdad y toda la verdad, no sé qué. E incluso acá en Colombia le dicen, tenga presente que si usted miente ante la Administración de Justicia, el falso testimonio tiene cárcel de 6 a 8 años. Cuando algo da cárcel de más de 4 años, es que ni siquiera tiene prisión preventiva en la casa, sino en la cárcel. Es un tema bien delicado. O sea, si uno incurre en falso testimonio, se va a la modelo o al buen pastor, según si sea hombre o mujer. Entonces, el testimonio es un tercero. No pueden ser las partes. Uno no puede decir, Viviana es mi testigo. No, pues Viviana es la demandante. No, es que Luis Carlos tampoco es el demandado. Ah, Vivi, ¿cómo se llama tu hermana? Alejandra, creo que se llama. Sí, señor, se llama Alejandra. Listo, entonces llamo a Alejandra Moreno como testigo de Viviana Moreno. Entonces va tu hermana y dice, sí, señor juez, yo soy la hermana de Viviana. No, y usted viera cómo llega esa niña llorando todas las tardes, que porque es bajita y que porque es morenita y que no, que se burlan de la apariencia de ella. Y además ella está embarazada y este tipo está diciendo que está es gordita. No, ella sí está embarazada y tiene 3 meses. Y, acá, y ese testigo lo que hace es de poner un testimonio, o sea, rendir un testimonio donde está admitiendo los hechos. Pero yo a esa Alejandra, yo también como demandado le puedo preguntar, señora Alejandra, su hermana tiene 3 meses de embarazo, ¿me puede decir, no sé, ¿tiene alguna prueba médica de eso? No, no tengo. Entonces, al testigo lo interroga primero la parte que lo pide, pero la otra parte también lo puede interrogar. Y perdón, siempre voy a contar los casos míos porque es más fácil. Nosotros teníamos una demanda de un señor que decía, es que ustedes me hacen trabajar los viernes y los sábados y los domingos y son unos negreros, qué porquería de institución son ustedes. Y él llevó un testigo, él lo llevó. Y el testigo fue, habló, lo interrogaron ellos y cuando yo le pregunté, señor, disculpe, ¿usted ha visto al señor Juanito trabajando los viernes? No, no, pues es que yo los viernes no voy. Ah, ¿y los sábados usted lo vio? No, no, es que yo no hago actividad los sábados, yo hago actividad los domingos. ¡Ay, excelente! ¿Y los domingos usted lo vio? No, mire que yo nunca lo vi. O sea, el mismo testigo de ellos nos sirvió fue a nosotros. Entonces, cuando ya estábamos en la pelea final, le decíamos, señor juez, señora juez, pero es que mire, el testigo del señor es el primero que admite que no le consta que el señor trabaja viernes, sábados y domingos. Es más, no, pues gracias por traernos ese testigo, porque creo que no le sirvió ni 5 a él, sino a nosotros. Disculpen. En ese orden de ideas, eh, ese es el testimonio. Hay otras pruebas que se llaman el peritazgo.
el peritazgo, por ejemplo, en el caso de la señora Nelcy, de la suegra de la señora Nelcy, es el perito que dice, venga, voy a hacer aquí una verificación de los perjuicios que ha tenido la señora Nelcy y como a ella solo la dejan descansar 2 días al año, entonces ha presentado estas enfermedades y yo científicamente, el perito es un experto científico, dice, yo como perito certifico que en virtud de eso desarrolló cardiopatía, cuadro de ansiedad y no sé qué. Firma Juan Pérez, médico legal. ¿Listo? O cuando pasó un perjuicio, no, echaron a Viviana y Viviana entonces como la echaron, la echaron injustamente, no tuvo con qué pagar el arriendo. Como no tuvo con qué pagar el arriendo, la sacaron de la casa. Y como la sacaron de la casa, le tocó vivir debajo de un puente. Y como le tocó vivir debajo de un puente, le dio neumonía. Y como le dio neumonía, perdió uno de sus pulmones. Y como perdió uno de sus pulmones, entonces no puede volver a trabajar en estas actividades. Todo este perjuicio vale 200 millones de pesos, porque ella nunca más va a poder volver a trabajar normalmente, o va a tener que trabajar conectada a una bomba de oxígeno. Ese es un perito. La otra se llama inspección judicial. Es cuando le pide uno al juez que vaya a un lugar a verificar con sus propios ojos las situaciones. Entonces Viviana dice, señor juez, yo pido inspección judicial y vaya a la empresa de Luis Carlos y pídale allá los libros de horas extras y pídale mi historia laboral porque es que no me la quiso dar y vaya, y el juez puede decir, buenas, señor Luis Carlos, soy la juez, vengo a mirar sus libros. Señora juez, es que usted no puede, que no puedo. Señor policía, me favor, me quita este señor de acá y va entrando, porque es que acuérdense, el juez es el representante del Estado, es el representante de una de las 3 ramas del poder público. Ahí está entrando el Estado colombiano. Entonces uno no le puede decir, no quiero, no quiero, a mí qué me importa que usted no quiera, permiso. Eso se llama inspección judicial. Y si usted la entorpece, lo manda a la cárcel. Entonces, desafortunadamente en Colombia los jueces no son tan respetados como en otros países, como en Estados Unidos, que ustedes ven, uy, es que él es juez, uy, juepucha, Dios mío. O sea, ojo que es un juez. Aquí, pues, es que a veces son los mismos jueces los que no dan ejemplo, ¿no? Pero en ellos se reviste el poder del Estado. Esas son las pruebas, ¿listo? Entonces se practican las pruebas que haya del caso, las que sean. La de Viviana, Viviana lloró, Luis Carlos le dijo, oiga, no sea nena, no llore, todo ese tema y se practican todas las pruebas del caso. Vencido ese periodo de prueba, el juez dice, muy bien, tienen 20 minutos para hacer algo que se llama alegatos de conclusión. Esos alegatos de conclusión es como un resumen del proceso. Entonces, el abogado de Viviana, Angie, dice, señor juez, mire, según las pruebas encontramos que Vivianita fue maltratada por su dignidad de mujer, por su apariencia física, por su estatura, estaba en estado de embarazo, no sé qué. Listo, gracias, señora abogada. Abogado del demandado. No, señora juez, es que Viviana es una atrevida, es una mentirosa, es una injuriadora, y mis testimonios dicen esto y los papeles que presenté esto. Es como hagan su último intento de convencerme, por así decirlo, más o menos. Dicho eso, el juez puede hacer 2 cosas. Uno, eh, casi siempre pasa, ellos ya tienen como proyectado su fallo. Entonces dicen, voy a declarar un receso de tanto tiempo para acabar de proyectar mi fallo y ya nos vemos. O suspender la audiencia porque de pronto se le generó alguna duda y la reprograma para otros días. En el primer caso es un receso casi siempre de 1 hora, 2 horas, como para que ellos organicen su sentencia. Dicho todo lo anterior, el señor juez constituye audiencia nuevamente y dice, voy a proferir sentencia. La sentencia debe tener 2 partes, una parte emotiva y una parte resolutiva. La parte emotiva es como el resumen, porque el señor juez de la República, si bien es el poder del Estado, siempre y en todos los casos está sometido al imperio de la ley. No puede salir de la ley. ¿Listo? Se somete a la ley. Entonces la ley le dice, todas las decisiones que usted vaya a dar, me hace el favor, las justifica. Entonces ahí empieza. Este juzgado se permite informar que, primero, vimos que Viviana aportó el contrato de trabajo, vimos que Viviana efectivamente, Vivi, no te vas a poner brava, es una persona bajita. Tercero, vimos que Viviana no sé qué. Cuarto, vistas las historias clínicas, vimos que efectivamente Viviana está embarazada. Quinto,
según los chats que se aportó de Viviana, encontramos que Luis Carlos la insultaba por correo. Fuimos a la oficina de Luis Carlos en diligencia e inspección judicial y encontramos que efectivamente el señor tenía escondido debajo de un cajón, perdón, debajo de una silla, tenía escondido la historia laboral de Viviana. La testigo Alejandra Moreno dijo que efectivamente Viviana tuvo un daño gravísimo. El señor perito Juan Pérez dijo que Viviana perdió un pulmón. Y en razón de todo, y que además Luis Carlos, cuando lo interrogaron, dijo, es que esa vieja me cae gorda. Hay como que hace un resumen de todo, tanto de los hechos como de las pruebas de esos hechos. Dice, el mérito del anterior, este juzgado tal, en nombre de la República de la Colombia, resuelve o emite sentencia así. Primero, declarar que existió un contrato entre Viviana y Luis Carlos. Segundo, declarar que Viviana fue despedida sin justa causa. Tercero, conforme a lo anterior, se ordenará indemnizar a Viviana íntegramente, no solo con la indemnización laboral, sino también por la pérdida de su capacidad laboral. Cuarto, ordénese a Luis Carlos Restrepo que le pague los tratamientos de aquí hasta que se muera. Quinto, este proceso, por todo el desgaste que tuvo, implicará una sanción a Luis Carlos que se llaman costas de 3 millones de pesos. ¿Listo? ¿Están conformes, abogados? Entonces, como es un proceso de mucha plata, ese sí tiene algo que se llama la segunda instancia, que es algo que veíamos que no tenía el otro proceso. La segunda instancia es que uno dice, venga, apelo, señora juez, usted no tuvo en cuenta estos documentos, tuvo en cuenta esto, me hace el favor y manda esto a donde su superior, que es el Tribunal Superior Distrito Judicial. Ese tribunal ya no se va a desgastar. Como llegó el proceso, llegó, lo revisó y no va a decretar nuevas pruebas, no va a rendir nuevos testimonios, nada. Simplemente va a revisar que lo que hizo el primer juez esté conforme a derecho o no. Si no está conjustado a derecho, puede tumbar la sentencia y poner una de reemplazo. Si está de acuerdo, dice, ¿sabe qué? Confirmo. Ese derecho a la segunda instancia es un derecho constitucional y por regla general la tienen casi todos los procesos, salvo los que son de muy poquita plata. Por eso, y sin afectar pasiones políticas, acuérdese en el tierrero que se armó cuando la Corte Constitucional dijo que el señor Andrés Felipe Arias tenía derecho a la segunda instancia frente a la Corte Suprema de Justicia. Pero ese proceso no tiene segunda instancia. Sí, pero la Corte dijo que es un derecho, entonces se le da la segunda instancia. Es como el derecho a apelar a alguien superior para que le revise el caso. Como cuando a uno lo regaña el papá, cuando uno es chiquito y uno acude de la mamá y la mamá tumba el regaño del papá. Algo así, más o menos es eso. Listo. Hay unos recursos que recursos es cuando uno no está de acuerdo con la decisión y lo que hace es controvertirla. Entonces, hay varios recursos. El primero y más elemental de todo se llama reposición. Reposición es frente al mismo juez. Entonces uno dice, señor juez, es que repongo su decisión de la práctica del testimonio de Alejandra, porque es que Alejandra también está loquita y Alejandra no puede dar testimonio porque es una incapaz mentalmente, está rayada. Entonces, mi señora juez, reconsidere. Eso es la reposición. Venga, reconsidere su decisión. ¿Listo? Una claridad. Las sentencias nunca tienen recurso de reposición. Todos los demás actos que haga el juez sí tienen recurso de reposición. Cuando ordena una prueba, cuando ordena suspender unos términos, cuando niega una prueba, ahí es cuando se puede hacer la reposición. La apelación es ir a donde un superior. Entonces, por regla general, ¿qué tiene apelación? La sentencia. Si es de 20 salarios mínimos para abajo, no tiene apelación. De ahí para arriba hasta el infinito, tiene apelación. Pero también hay algunas decisiones que no son sentencias que pueden ser apelables. ¿Por qué? Pues porque son muy importantes. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le niegan una prueba, señor juez, le pido que reconsidere la prueba. No, a mí no me parece que el testimonio de Alejandra sea importante. Bueno, su señoría, gracias, pero como usted me está negando una prueba, me hace el favor, apelo su decisión y que el tribunal, el superior, defina si hay lugar o no a esa apelación.
a que su decisión era correcta o no. No voy a entrar en discriminar cada una de ellos, de esas decisiones, porque no es de abogados más que de gerentes de recursos humanos, pero sí es para que ustedes sepan que las decisiones a veces se pueden controvertir, no todo es lo que diga un juez. El juez también se equivoca, el juez también es humano. Entonces, en ese orden de ideas, eh, es sujeto de esas controversias. Ahora, ya vimos que hay una primera instancia con una segunda instancia que se llama apelación y hay algo especialísimo, pero una cosa así súper extraña que se llama el recurso extraordinario de casación. Ese recurso extraordinario de casación es para los procesos que tengan valor de más de 120 salarios mínimos. ¿Listo? Si el proceso es de más de 120 salarios mínimos, y el juez de segunda instancia, el de segunda instancia, se equivocó y tuvo una sentencia contraria a derecho, por ejemplo, no tuvo en cuenta el testimonio de Alejandra Moreno, a pesar de que en la primera instancia sí se practicó, o no tuvo en cuenta que Luis Carlos confesó, a pesar de que en la primera instancia sí se tuvo en cuenta, ahí va a la Corte Suprema de Justicia, que queda aquí en la carrera séptima, en el Palacio de Justicia, ahí queda la Corte Suprema de Justicia, es la instancia máxima de cierre de cualquier controversia laboral, y ellos ven, eventualmente revisan el caso, pero acuérdense, ese es un recurso excepcional y no es para volver a pelear. O sea, no es que Viviana, ay, es que mire que me miró feo porque mido unos 50 y tantos. No, sino es un proceso donde la Corte revisa que el tribunal no se haya equivocado. ¿Listo? Y solo llegan allá los procesos que tengan más de 120 salarios mínimos y que hayan logrado demostrar que el error es del tribunal, porque si no, la Corte se volvería una tercera instancia. Y no, ahí dice, no, mire, salvo casos muy raros, usted puede venir acá. Si no, no. En segunda instancia murió el proceso y no va más. Eh, ¿Por qué les insisto tanto en lo que decía Angie de ¿de la qué? De la conciliación y demás? Es que en esa parte de la conciliación, ya voy a poner la cámara que hace rato no los veía, en esa parte de la conciliación uno puede ahorrarse un proceso que si ustedes miran la primera, la segunda instancia, la casación puede demorarse. Angie, corrígeme, tenemos uno en la corte que ya va a cumplir como 7 años y lleva ya 3 años en la corte sin moverse, Correcto. se acabó de mover. Sí, correcto. 3 años en la corte, más no sé cuántos años en el tribunal, más no sé cuántos años para empezar. Es un señor que trabajó como hasta el 2000, por ahí. Entonces es un tema que uno dice, se va a morir el señor y no va a saber en qué terminó su proceso. En cambio, si hubieran conciliado, en media horita salen de ese problema. Nelcy, ya te doy la palabra, disculpa, no había visto que habías levantado la mano, ya te la doy. Hay un meme de esos que salen en Facebook, que salió un viejito con una torre de papel, así hasta acá, y luego sale encima de la torre una carpetica. Angie, ¿tú me estás viendo en la cámara? ¿O Vivi? ¿Me confirman? No, doctor, yo no lo estoy viendo. Vivi, ¿me ven? Es que ahí sí, No, doctor, ya no. espérate. Ya, Profe, ahora yo sí. sí lo veo. Ah, Sí lo gracias, vemos. Nelcy. Listo. Entonces, miren, en ese meme salía así, hasta acá el proceso, desde el piso. O sea, y al final salió una carpetica. Sí. Entonces decía, él es el notario tal, y todo lo que ustedes ven de la carpeta para abajo es una sucesión de dos hermanos que nunca se pusieron de acuerdo y se murieron peleando. Entonces el proceso judicial iba hasta acá. ¿Listo? Y llegaron los herederos, los hijos de ellos, y se pusieron de acuerdo. Y en 2 meses, en esto, solucionaron todos los problemas. Los otros dos hermanos, a pesar de ser hermanos, nunca se pusieron de acuerdo y se murieron peleando.
Literalmente se murieron peleando. Y en esa pelea se fue toda la vida, pasaron por ahí 3, 4, 5, 6 jueces, 20 secretarios y nunca solucionaron. A veces los malos arreglos son mejores que los buenos pleitos. Es una reflexión que aquí nos queda. También un caso que manejé de un docente que tuvo un problema y ese señor demandó en el 2017, 18 tal vez, por hechos del 2016. O sea, miren, en el 2018 ya pasaron 2 años, ¿no? Por hechos del 2016 y para que el juzgado se moviera, ese proceso se movió ahorita cuando volvieron a abrir juzgados después de la pandemia. Les estoy hablando de junio, julio de este año. Se movió el proceso por primera vez y vimos cara a cara aquí a la contraparte, a la abogada del señor. Ese señor, pesos más, pesos menos, estaba pidiendo casi 65 millones de pesos por lo que estaba durando el proceso. Ese día de la audiencia, la señora juez no se pudo conectar, dijo, mire, tengo problemas de conexión, suspendamos la audiencia. Y, pues ahí sí, el que les habla de Sapo dijo, doctora, buenas, mucho gusto, Luis Carlos. Ah, sí, doctor, ¿cómo está? Pues porque todos llegamos a las audiencias con cara de bravos, ¿no? Bravos, así, encorbatados y bravos. Y, doctora, ¿usted tiene ánimo de conciliar? Pues, doctor, cuénteme. No, pues si quiere, deme su teléfono. Y o sea, el juez dijo, bueno, chao, si llegan a un arreglo me llaman. Doctora, mire, mucho gusto, Luis Carlos, no sé qué. Mire, la verdad, para mí, disculpe lo que va a decir, no es pretensión. Le dije, mire, para mí esto es un desgaste. Yo tengo problemas más importantes que el proceso de su cliente. Tenemos temas que manejar de convenios, de otras cosas, y no, este proceso está muy largo y está muy cansón. En ese orden de ideas, arreglemos. Entonces la señora dijo, bueno, deme una cifra, pues le doy 4 millones. Y ella, no, deme 9, no sé qué. En 10 minutos llegamos a un acuerdo de 6 millones de pesos. Acuérdese que el señor estaba pidiendo 60 y pico, o eso es lo que nos hubiera tocado pagar si hubiéramos perdido. 6 millones. Y pues ahí sí, también uno aprovecha ahí su momentico y dice, ¿sabe qué? Pero se lo pago en 2 contados de 3 millones. Uno dentro de un mes y otro dentro de 2 meses. Ah, bueno, listo, doctor. Y eso es un proceso que Angicita me ayudó a cerrar hoy. Y, o sea, lo que fue, eso fue en agosto, septiembre, entonces le pagué en octubre y en noviembre. Y me ahorré 54 millones de pesos de una eventual condena. Me ahorré, pues a este paso, como 3 o 4 años de proceso, más lo que hubiera durado en apelación otro año, 5 años, y ya se cerró. Entonces, a veces es bueno negociar, a veces también, a veces no es lo recomendable porque también hacen acuerdos ofensivos incluso, ¿no? Viviana, ¿cuánto pide? 100, le doy 500.000 y agradezca. No, pues, no, pues sigamos, avancemos con la pelea. Pero lo que voy es que si ustedes ven el aparato judicial en este país, es bien complicado, bien demoradito y en ese orden de ideas a veces es bueno o lo más correcto es buscar un arreglo. Por eso es que Angie arrancó con la alternativa. A mí me tocó lo feo, a las patadas, la pelea, la guachada. Angiecita fue, venga, arreglemos. Y en esos arreglos, pues los jueces también se ahorran un montón de tiempo. Los jueces son los más felices porque cierran el proceso y se acabó. Nelcy, estás levantando la mano, todavía quieres preguntar algo, discúlpame que como no estaba viendo la presentación, no sé hace cuánto la tenías levantada. El uso de la palabra es tuyo. Un profe tenía la mano levantada hacía como media hora. Discúlpame. apenas se te Profe, entendió. tranquilo. Ah, primero quería decirle que yo no soy la de la suegra. Yo soy la Ah, de el la del marido accidentado. vigilante, ¿cierto? Tu esposa es Sí, sí, vigilante, señor. buena guarda de seguridad. Creo que la de la Guarda. pensión de María Fernanda, algo así. Entonces, Sí. dale, Y Nelcy, sigue. profe, yo quería preguntarle, pues, de lo primero que estaba hablando. Tú habías dicho que no se podía, digamos, o sea, como llevar eso 2 veces al juzgado o algo así, ¿no? Sí.
Entonces yo quería preguntar, si digamos yo concilio con mi jefe, ¿sí? Y llegamos a un acuerdo y todo, sí, pero, o sea, él no me despide, pero digamos, yo lo demandé porque él sí es muy abusivo conmigo en la manera de tratarme y todo, y él continúa así. Esos son nuevos hechos. O sea, tú dices, este man, pues, discúlpame como, perdóname por cómo voy a hablar, este man me la monta y arreglamos en marzo, ¿sí? Y en marzo tú ya solucionaste de ahí hacia atrás. Pero si en mayo te la vuelve a molestar, son nuevos hechos. O sea, a lo que yo refiero es que tú no puedes ir por el mismo hecho en la misma fecha y en las mismas razones. Porque en el caso de Viviana, Viviana es que usted es bajita y sabe que es como chiquitica y llegamos a un arreglo de no acosarla ni nada hoy, pero si lo vuelvo a hacer mañana, eso ya no estaba incluido en el arreglo de hoy. ¿Ves? Pero si Viviana dice, venga, es que usted en marzo me la montó, yo digo, pero yo hice un arreglo con usted, ya quedó cerrado el caso. No sé si me hice entender, Nelcy. Digamos en el caso de Sí, tu esposo, digamos en el caso de tu esposo, si a él tiene, Angisita me hizo el favor de contarme brevemente la historia de tu esposo. Si digamos él demandara ahorita porque no lo afiliaron a la EPS y le solucionan ese problema, y eso es ahorita con fecha de diciembre, ¿listo? Él no puede volver a demandar por la EPS de noviembre, porque ya le solucionaron. Pero si el problema sigue presentándose en febrero, pues por los hechos de febrero sí puede volver a demandar. ¿Listo? O sea, así se han parecido, son en momentos diferentes. Uno fue antes del acuerdo, otro fue después del acuerdo. Todo lo que incluyó el acuerdo, yo ya no lo puedo volver a pedir después. Si, no, si está fuera de eso, ahí bueno, sí lo puedo profe. volver a pedir. Es muy importante, por ejemplo, en el caso tuyo, el tema de la prescripción que les estaba contando, importantísimo, Nelcy, y pues ya tanto para ti como para María Fernanda, que creo que es la que nos estaba contando el caso de la suegra, eh, tengan presente que ustedes entran ganando en los procesos laborales y la justicia está para servirles a ustedes. Es un deber ser que hay y por eso te invito que si tú ves que no te solucionan, pues puedes acudir al Ministerio del Trabajo, como te lo dijo Angie, y si no, puedes acudir a la justicia y sin abogado, incluso sin abogado. O hay algunas fundaciones que tienen abogados gratuitos que te ayudan. Porque sí es muy importante a veces cerrar los temas. Entonces yo me acuerdo de Jessica Paola, por ejemplo, yo le decía, ven, tú tenías un contrato laboral en la realidad, aunque te lo disfrazaran de prestación de servicios. A partir de que ella terminó su relación laboral, tiene 3 años para ir y según lo que va a cobrar, necesita o no necesita abogado. Y si la señora se cierra y no concilia, un juez le puede pasar por encima y decir, ¿sabe qué? La condeno a que responda de esta forma de la otra. Lo que queríamos hacer hoy con Angie, ya cerrando la pregunta de Nelcy, es que ustedes conocieran los mecanismos que tienen a su alcance. Si se aprendieron o no la estructura del proceso, no importa, eso no tiene cuidado. Lo importante es que ustedes sepan que en un proceso, básicamente se mira las posiciones de las partes contra unas pruebas y se toma una decisión. Y que sus abogados o en caso de que no tengan abogados, el señor juez debe garantizarles que se lleven ese orden, que se cumpla el orden, que se lleve a cabo todas las actuaciones, porque los derechos de ustedes son lo más importante. Eso es lo más importante para la ley y para todo el mundo, los derechos de los trabajadores. Ahora, como les decía, también, aunque es la parte fuerte, la parte empleadora tiene derechos y también puede pedir o demandar incluso. La parte empleadora también puede demandar. Es, venga, Viviana, usted está como muy canzoncita con sus acosaderas, usted está temeraria, sabe que la voy a demandar a usted por temeridad y mala fe frente al tema de acoso laboral. Entonces, eso es de vía y vía y más o menos es como, perdón, que suena muy romántico lo que voy a decir, eso es un estado de civilización. Es que los problemas, la gente los resuelve a machete, a tiros, rompiendo vidrios, maltratando a la otra parte. Hay una forma de solución que es la justicia, y la justicia es para todos nosotros. Por eso es que es una señora
con los ojos vendados y una balanza. Ella no debe mirar quién está acudiendo a ella, simplemente poner la balanza, las pruebas y los argumentos de cada parte. Y una parte se inclinará y otra no. Entonces, cuando yo voy a la justicia, por ejemplo, Viviana me demanda, Vivi, si tú pierdes, respeta el Estado de Derecho. La justicia se pronunció, que el juez se puede equivocar, pues sí, somos seres humanos, pero ya quedó una decisión y tú la tienes que respetar. Porque es eso, o que tú y yo nos solucionemos esto a golpes, o a puños, a patadas, o con un sicario. Es que esas son las cosas absurdas que pasan en este país. La gente, en vez de solucionar sus problemas, acudiendo a esos mecanismos de conciliación, porque por ejemplo la conciliación es un tercero que dice, venga, tranquilos. ¿Saben qué? Si ustedes no están de acuerdo, yo les propongo un arreglo. Páguenle la mitad, no sé. Si no, un juez dice, listo, yo con el poder del Estado tomo una decisión. Viviana perdió. Viviana, aprenda a vivir que perdió. Y ya perdió y no puede volver a demandar porque eso es cosa juzgada. Viviana ganó. Bueno, si yo, Luis Carlos, no cumple mi sentencia, usted con la sentencia lo puede demandar, lo puede embargar, lo puede dejar en la calle, lo puede dejar solo con los zapatos que lleva puestos. ¿Ven? Entonces, esos son mecanismos que queríamos que conocieran, no al detalle. Por supuesto, Viviana sí los tiene que conocer a futuro cuando siga su carrera de derecho, pero todos los demás tienen que saber es que hay unos mecanismos. En unos se necesita abogados, en otros no. Y que en el mejor de los casos podemos acudir a la conciliación, a la transacción, a un tribunal arbitral y solucionamos los problemas. Todo lo que hemos dicho hacia atrás no tiene sentido si no se puede hacer realidad. O sea, Angie puede decir, no, es que el derecho, el fuero de la maternidad, el fuero de la paternidad, el fuero sindical, el acoso laboral, es que el salario, es que las vacaciones. Y cuando a uno no le respetan eso y no hay forma de hacerlo realidad, pues de nada sirve. ¿O no? ¿O miento? Mira, Nelcy, ahorita en los casos que creo que tú me contaste algo de tu esposo, él necesita acudir a una instancia donde le puedan solucionar si el empleador no le soluciona. Venga, este man no me quiere solucionar, ayúdeme. Sí, señor, yo, Ministerio de Trabajo, lo ayudo. Porque si no, si los derechos no se vuelven hechos, no sirven de nada. Si yo puedo decir, hay que respetar a las mujeres, hay que cuidar a las mujeres, y cojo a Viviana y le doy una cachetada, y Viviana no va a ir a la policía y le dice, no, mamita, no, qué pereza, ay, no, por acá. ¿Qué es lo que pasa en este país tantas veces? Pues no hay justicia. Por eso es que sacan lo cogen a los ladrones, lo sueltan. ¿Cuál es la percepción de nosotros? Pues que la justicia es una risa. Entonces, al menos conozcamos en este momento esos mecanismos y procuremos su uso para procurar justicia social, para procurar la realización de sus derechos. Ya como ustedes se dan cuenta, ya vamos así de bajadita en el diplomado y encontramos esa parte procesal. Si en algún momento quieren o alguien considera que amerita alguna nueva o alguna clase adicional o algo, lo hacemos con el mayor gusto, pero en este momento lo que nos importa es que ustedes nos hayan entendido, ¿vale? Por lo demás, yo quiero agradecerles toda esta asistencia, ya estamos las últimas. Angie, ¿acabamos mañana o pasado? Mañana, doctor. Mañana acabamos todas estas clases. Le quería agradecerles. Si uno ve, por ejemplo, aquí el número de gente, antes éramos casi 30, ahora somos 14. Esos 14 son los que tienen la constancia y la convicción para lograr que cambien las cosas y hacer que sucedan las cosas. A veces uno siempre ve esa situación. Cuando uno entra a cualquier carrera somos 100, terminamos 30. Y esos 30 son los que valen la pena. Muchas gracias. Sé que estos 14 que están acá han sido constantes en su formación, han estado siempre con nosotros. Muchas gracias. Mañana vamos a dar por terminado el tema con la legislación del COVID. Vamos a hacer un recuento breve de las que ya no apliquen y vamos a extendernos o a tener un poquito más de profundidad con las que sí aplican y se mantienen vigentes. El PAEF, el PAE, el auxilio a la conectividad, la jornada especializada, la jornada flexible, las circulares del Ministerio del Trabajo. Aunque si ustedes salen a la calle pareciera que el coronavirus ya no existe, ¿no? Que ya todos estamos ahí sin tapabocas y demás. Pues hay situaciones del estado de emergencia que aún se mantienen, que es meritorio ver. Por lo demás, muchas gracias. Recuerden que estas clases son grabadas, las estamos cargando en el canal de YouTube. Y bueno,
Angie, gracias a ti, Vivi, por ser el ejemplo eterno siempre. Nelcy, María Fernanda, que son las que tengo presentes así de sus Muchas gracias, participaciones. profe. A ti, Gracias. muchas gracias. Y bueno, una feliz noche a todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Pasen buena noche, hasta mañana. Gracias. Bueno, profe, muchas